Damos la bienvenida aquí en Esferas del Poder al ex gobernador del Banco Central, el ingeniero Guillermo Caray. Muchísimas gracias por el honor. Gracias a ustedes por invitarme y poder tener la oportunidad de aportar mis reflexiones sobre la delicada situación que estamos viviendo. A propósito de esas reflexiones, ingeniero, el presidente Luis Abinader acaba de pronunciar un discurso en donde deja sin efecto, retira del proyecto del presupuesto general del Estado correspondiente al 2021 las medidas económicas contenidas. ¿Cómo usted evalúa esta situación, esta decisión? Bueno, yo creo que es una medida saludable, rectificar es de sabios, y pienso que, como él ha dicho, como dijo en su discurso, que se está recurriendo a la consulta, y así como ha consultado otras cosas, oyó el clamor popular, puso los oídos en el corazón del pueblo y tomó esa decisión. Por supuesto quedan cabos por atar, porque hay que ver ahora cómo queda el presupuesto, qué partidas se disminuyen con relación a las estimaciones que se habían formulado originalmente en el presupuesto y las estimaciones de mayores ingresos, qué partidas se van a afectar. La propia ley orgánica de presupuesto, la 423/06, establece que las disposiciones de un presupuesto son válidas únicamente para el ciclo anual presupuestario para el que se está formulando. Entonces, la tendencia o la creencia o las intenciones de hacer reformas tributarias escondidas en un presupuesto para un año determinado, en este caso para el año 2021, tiene un efecto nocivo para la economía, porque ningún inversionista, bueno, o pocos inversionistas, o inhiben inversionistas porque saben cuál es la regla de juego fiscal tributaria para el año próximo, en este caso para el año 21, pero no saben si para el año 2022 van a ser las mismas, van a ser peores o mejores, más facilitadoras para la economía o perjudicial para sus empresas. Entonces eso frena e inhibe la capacidad de inversión y de emprendimiento. Yo creo que es una medida saludable que ha tomado el presidente Abinader, oyendo el clamor de la sociedad, como había anticipado en un discurso previo. Naturalmente quedan algunos cabos sueltos por atar. El hecho de que él ha pospuesto la reforma fiscal para años posteriores, parece que en la mentalidad del presidente radica la concepción de que una reforma fiscal son solo impuestos. Y no es así. Una reforma fiscal implica gastos, reforma del gasto y reforma de los tributos. Por otro lado, si los gastos se fijan ahora y luego abordamos una reforma tributaria, ya estamos condicionados por un nivel de gasto, lo cual impide una sana discusión de las estructuras fiscales que hay que modificar en la República Dominicana, sobre todo porque yo pienso que estas estructuras deben modificarse a la baja. Una reforma tributaria como parte de la reforma fiscal no debe concebirse como necesariamente aumentar los impuestos, que es la tónica que tenía la versión anterior del presupuesto, sino también puede ser disminuir los impuestos y simplificar los trámites y los procedimientos tributarios para hacer más expedito el desenvolvimiento económico. Por otro lado, queda por verse si las reformas tributarias que ya están sin efecto tienen un estimado de gastos. Un estimado de ingresos que las autoridades debieron haber proyectado, y al no tenerla, tienen que perjudicar los gastos. O sea, ¿qué gastos se van a disminuir cuando el presidente Abinader someta al Congreso el adendum excluyendo los nuevos impuestos? Entonces, hay muchas interrogantes que penden antes de dar
diagnóstico definitivo y completo e integral de las disposiciones anunciadas anoche por el presidente de la República. Es decir, ingeniero, que independientemente que el presidente fuera a retirar las medidas económicas contenidas en el proyecto de presupuesto, ameritaba que se mantuviera una perspectiva de reforma tributaria para el año próximo. Yo creo que es indefectible una reforma fiscal en la crisis económica que tenemos, en la crisis pandémica, sanitaria que tenemos, contrario a como muchos piensan, de que no se puede hablar de crisis porque de reforma tributaria porque tenemos una crisis. Del propio gobierno llegó a salir esa opinión de que nadie puede hablar de modificación tributaria porque hay una crisis. Yo creo que al contrario, porque hay una crisis económica, una crisis sanitaria, es que tenemos que reformar todo lo que afecta a la economía y la sanidad. Y los tributos afectan la economía y la sanidad, pero también los gastos afectan la economía y la sanidad. De manera que para mí hay una situación ahora inconclusa que yo creo que debe ser prontamente clarificado y por supuesto seguir en el debate, porque cuando tú percibes que en el ánimo del presidente de la República hay como especie de una concepción de que reforma fiscal es solo tributos, sin gastos, caemos en los errores del pasado. Esa ha sido quizás la tendencia más perjudicial que han tenido los gobiernos, abordar una reforma fiscal solo en su vertiente tributaria, olvidándose de los gastos. Y no se puede olvidar que el mejor estímulo para una tributación fluida, para que el contribuyente pague con gusto, en una buena política de gasto, una calidad del gasto adecuado, porque tú pagas con gusto tus tributos cuando tú lo reciprocas, cuando recibe en reciprocamiento una serie de servicios sanitarios, eléctricos, abastecimiento de agua, seguridad, transporte. Pero si tú no tienes esos servicios, tú pagas bajo protesta. Y entonces ahí es que vienen las evasiones, las elusiones, las declaraciones tardías, las omisiones en declaraciones. Por eso yo creo que el momento justifica que haya que insistir que una reforma fiscal tiene dos vertientes, la vertiente del gasto y la vertiente de los ingresos, y que no se puede abordar separadamente, sino conjuntamente, pero no encubierto en un presupuesto, no, transparentemente tratado en un proceso de reforma que debe llevar a un saneamiento tanto de los gastos como de los ingresos. Los gobiernos, las economías, los sectores productivos han tenido que flotar sobre un mar proceloso producto de la pandemia. ¿Cómo usted ve las medidas que se han estado adoptando en el país con respecto a las decisiones de carácter económico que han tenido que tomar las autoridades, entiéndase el gobierno, para poder mitigar o mantener a flote el aparato económico? Bueno, yo creo que ha faltado, ha sido una lucha importante, borrar algunos errores conceptuales que he venido observando, se ha venido observando aquí y fuera de aquí, sobre la relación entre economía y sanidad. Por un momento se planteó dicotómicamente, si tú abres la economía, el contagio aumenta, y si cierras la economía es la única forma que tú tienes para controlar la pandemia. Yo creo que eso ha sido un error conceptual, porque en las economías como la nuestra y en el ordenamiento demoterritorial que estamos teniendo, hay otras causas mayores que el mantener cerrada la economía para la expansión de la pandemia. Entre esas causas es el propio hacinamiento que vive nuestra gente, en nuestros barrios,
Yo me río cuando, bueno, me sotorrío, no me río, me da pena o escuchar que entre las medidas que se utilizaron para combatir la expansión de la pandemia está que mantenga distanciamiento, cuando aquí hay mucha gente que vive hacinada en ¿cómo se dice? En cuartelerías, en piezas de 4x4. ¿Cómo tú puedes mantener una familia con un distanciamiento de 2 metros, que es el mínimo que se establece para evitar el contagio? Incluso hay corrientes médicas que dicen que no, que tiene que ser 4 metros. Entonces tú en 4x4 no puedes tener distanciamiento viviendo una familia hacinada. Por otro lado, nuestro ordenamiento económico preñado de informalidad, que hay mucha gente que por las condiciones de pobreza e informalidad tiene que salir diariamente a buscar el pan de cada día. Y hay mucha gente que ni siquiera tiene despensa, como podemos tenerla nosotros, que puede almacenar productos sin que se deteriore. Entonces, esta es una economía del día a día. Y eso solamente se logra con un aparato económico funcionando, produciendo, generando puestos de trabajo para que la gente pueda comprar. Y ahí viene una tercera razón. Para tú combatir la pandemia, tú tienes que fortalecer el sistema inmunológico. Pero el sistema inmunológico tú lo mantienes con una buena alimentación y con medicamentos preventivos, vitaminas, que tienes que comprar con dinero. Entonces, si tú no tienes gente que esté trabajando, que pueda ganar dinero, esa gente no va a poder comprar los alimentos y medicamentos y vitaminas que se necesitan para fortalecer el sistema inmunológico. En consecuencia, la pandemia se va a expandir. Se han inventado programas que pases, quédate en casa, un absurdo, porque esta es una demografía y una territorial y económica, que el quedarse en casa es impedirla que salgan a ganar el sustento de cada día. Pero gracias a Dios todo eso ha ido evolucionando. A contrapelo de lo que no es razón de expansión de la pandemia, está lo que sí es, que es la imprudencia social, la incultura, vamos a decir, la falta de valores, de creencia y de convicción. Mira, hoy salió una encuesta donde decía que el 70% de la población dice que no, el virus no le va a dar. Entonces, si tú tienes ese convencimiento, tú no puedes desarrollar prácticas culturales y no te importa salir a hacinarte, a violar el distanciamiento, a aglomerarte y a dejar de usar los protectivos del lugar, como son las mascarillas. Entonces, yo creo que hubo un error de concepción de que precisamente lo que tenemos que hacer, el gran objetivo es eliminar distanciamiento, evitar aglomeraciones y usar protectores, básicamente la mascarilla, en lugar de paralizar la economía. Eso ha ido evolucionando. Ahora se ha incurrido un poco hasta en el exceso. Por ejemplo, yo creo que en aras de fomentar el turismo se han cometido 2 excesos, que es aquella facilidad que se dio crediticia para que la gente se fuera de fin de semana, tasa 0 de interés, y también que hagan test aleatorios en los aeropuertos. Yo creo que tenemos que tener cuidado, no vaya a ser que esa sí sea una causa de expansión de la pandemia, pero no la apertura económica propiamente dicha. Yo creo que tenemos que seguir produciendo para generar empleo, para que la gente pueda tener dinero, para que la gente pueda comprar su alimento y su medicamento y su vitamina, incluso para que las empresas puedan vender y el fisco pueda cobrar y no tenga los déficits que está teniendo hoy, para no tener que llegar al endeudamiento que está teniendo hoy, porque este es un gobierno que tiene 55 días y ya lleva 4.300 millones de dólares de nuevos endeudamientos. Regresamos en breve con esta interesantísima comparecencia con el ex gobernador del Banco Central, ingeniero Guillermo Caram.
Estamos conversando aquí en Esferas del Poder con el exgobernador del Banco Central, el ingeniero Guillermo Caray. Ingeniero, ¿cómo usted ve el proceso de recuperación económica en medio de la pandemia y los retos que tienen los países, incluyendo la República Dominicana? Bueno, yo creo que hay unos más que otros, unos han cerrado más que otros. Me parece que por lo menos en el caso nuestro estamos dando tropezones, pero vamos avanzando. Otras naciones están más complicadas, Europa está complicadísima, eh, pero la situación sigue incierta. Estamos en una crisis comparable y cuidado si ya identificada como peor de la Gran Depresión de los años 30. En Estados Unidos hubo desempleo, se pasó hambre, habían que repartos de alimentos masivos, habían gente que tenían que dormir en asilos y en las calles. Bueno, yo creo que nosotros mal que bien estamos sorteando la situación y en eso comparto el optimismo expresado por el presidente en su discurso de anoche. Un efecto que ha sido positivo han sido las facilidades financieras concedidas, otorgadas por el Banco Central, que aunque tienen sus bemoles, han producido algún efecto positivo porque ha permitido alentar el aparato productivo nacional, sobre todo después que se venció esa errónea concepción de que las empresas tenían que mantenerse cerradas. Tú recuerdas que la primera disposición que se tomó para combatir la pandemia fue ordenar el cierre de las empresas por decreto. Y esto estuvo mucho tiempo vigente. Y ahí se establecieron los mecanismos de financiamiento que eran riesgosos porque si el Banco Central te da facilidades financieras, pero las empresas están cerradas, tú no sabes si los bancos se van a quedar con esas cosas para utilizarlo, con ese dinero para utilizarlo a otros objetivos, o las propias empresas si lo reciben, como están cerradas y no pueden producir, lo utilizaban para otro propósito, como podría ser comprar dólares, y eso amenazaba la estabilidad la cambiaria y la tasa del dólar en el mercado. Pero yo creo que mal que bien estamos normalizando esa situación. Faltan algunos sectores claves, por ejemplo, el transporte. Eso es un sector clave que tiene que ser abordado con una reingeniería tremenda, porque si tanto el transporte de pasajeros como de carga, el de pasajeros, ya no se puede seguir hablando de transporte masivo, porque precisamente el transporte masivo está asociado a la aglomeración. Tampoco tú puedes, en base al transporte masivo, a la imposibilidad de hablar del transporte masivo, puedes hablar de que cada quien tenga su carrito, porque eso constituye un hacinamiento urbano. Y le vas a decir a la gente, viaja en motoconcho o cómprate tu motorcito. Sobre todo con otro renglón que también es un nudo gordiano, que es el mal ordenamiento territorial que hemos tenido en nuestras ciudades. Por ejemplo, es una lástima que durante años hemos descuidado algún género de asociación entre el centro de trabajo y el lugar de residencia de la gente. Ahora nos hemos descuidado en ese tema. Y qué bueno hubiera sido, por ejemplo, que los centros de trabajo estuvieran recibiendo alrededor a su mano de obra, como por ejemplo eran los centrales azucareros en su tiempo. Fíjate que se llaman a sí mismos centrales azucareros, están en el centro. Pero ahora, lamentablemente, esto es un trabajo que requiere una gran reingeniería urbana que no tiene un efecto inmediato para obtener resultados. Hay sectores y expertos que ven con mucho optimismo el 2021. Hablan de procesos de recuperación económica, de que pudiera haber mejor perspectiva en cuanto a la producción y a la generación de recursos. ¿Usted ve de esta manera el horizonte del 21? Sí, aunque estoy un poco amilanado con el discurso de anoche del presidente en ese aspecto.
no en general, sino en ese aspecto específico, al diferir para años posteriores la reforma fiscal. Y estoy amilanado porque pienso que la reforma fiscal, sobre todo si se hace como manda la ley 112 sobre estrategia y desarrollo, que manda una reforma fiscal pactada con los agentes productivos, con las empresas, con los trabajadores, se hubiera aprovechado la oportunidad para animar al sector productivo y aproximar el gobierno a los agentes productivos, vamos a decir, populares o más comunes, porque indudablemente se nota que hay grandes empresas que están vinculadas al gobierno. Ayer mismo el presidente Abinader asistió a un acto de, de información de una gran inversión que se va a hacer alrededor de Blue Mall. El sábado fue a las instalaciones cinematográficas de la familia Vicini. En fin, se nota que con los grandes empresarios hay una aproximación, pero los empresarios medianos, los medios, vamos a decir, los trabajadores, aquellos empresarios que no están sobredimensionados, necesitan el estímulo gubernamental, tanto fiscal en su vertiente de gastos como tributos, como también el tener la sensación de que son oídos por parte de las supremas autoridades nacionales. Y en ese sentido, yo creo que si se hubiera abordado la reforma fiscal pactada ahora, se hubiera aprovechado la oportunidad no solo para recomponer el gasto, para adecuarlo más a las exigencias productivas, no solo para recomponer el sistema tributario, para acomodar los tributos, las tasas, los impuestos y los procedimientos a las exigencias del sector productivo nacional, sino para escuchar los detalles, los detalles menudos, las menudencias que muchas veces los productores tienen para seguir produciendo. Por ejemplo, en un momento dado, cuando estaba el transporte cerrado, los productores agrícolas, que fueron los menos afectados por la pandemia, porque ahí no había tanta aglomeración, tampoco distanciamiento, los productores agrícolas se quejaban de que no podían transportar sus productos a los centros de consumo. Ese tipo de detalles operacionales que ayuda mucho a que los gobiernos oigan para activar la economía y hace entusiasma a los agentes productivos para seguir produciendo más. Fíjate que en los primeros días de la pandemia muchas iniciativas se emprendieron para resolver los problemas. Bueno, nosotros mismos estamos ahora experimentando una iniciativa que es este medio de comunicación, pero aquí surgieron empresas, por ejemplo, de reparto a domicilio de productos de supermercados, los deliveries se aumentaron, o sea, la gente comenzó a fabricar mascarillas. Hubo una iniciativa del dominicano que tiene un potencial de cooperación elevado y que se maximizaría si los reuniéramos para pactar no solamente la gran reforma fiscal, sino las soluciones a los mínimos detalles que obstaculizan el proceso productivo. Si hacemos eso, yo creo que la recuperación económica está más cerca de lo debido, de lo esperado. Sí, por otra parte, ingeniero, la corrupción fue un tema protagónico en el discurso del presidente Luis Abinader. Hizo señalamiento directo al opositor PLD. ¿Qué usted cree sobre todo esto? Perdón, no, perdí un poco el sonido. Decía que el presidente abordó el tema de la corrupción e hizo señalamientos directos hacia el PLD. ¿Qué opinión le merece? Bueno, la corrupción hay que atacarla aquí contra todos los partidos y todos los gobiernos, porque eso es un mal de fondo de nuestra idiosincrasia. Por supuesto, a este gobierno no se le puede imputar todavía nada, pero hay algunas señales que también hoy salió en la prensa una cantidad de procesos de compra
se denunció compras innecesarias de las orquídeas, etcétera. Yo creo que la corrupción es parte fundamental del buen gasto público, de mejorar la calidad del gasto público, y por eso es importante que la reforma fiscal aborde no solamente los tributos, sino el gasto. Por eso es importante que los integrantes del Consejo Económico y Social, que son organizaciones empresariales que tienen afiliados, se mantengan activamente para evitar que la incurrencia de actos corruptivos. Y por eso es importante que los expedientes que están en los tribunales no duerman el sueño eterno, para que definitivamente se sancionen a quien tengan que sancionar y se liberen a quien tengan que liberar, porque también tener eso sobre la espada de Damocles no deja ser un factor de escarceo en una sociedad que necesita sosiego para poder volver a producir y generar empleos y que la gente satisfaga sus necesidades. Retomando el tema de la economía, ingeniero, el presidente Luis Abinader anunció que producto del adelanto que iba a recibir el gobierno por parte de la Barrigol, bueno, pues no sería necesario introducir las medidas económicas y que por tanto produciría una adenda al presupuesto general del Estado. Esto, desde su punto de vista, es un aliciente para que por lo menos se mantenga un compás de espera frente a las cargas económicas hacia la población. Para mí esto es importante, es un ejemplo de cómo a través del uso adecuado de la creatividad y de la inteligencia de nuestras autoridades se pueden resolver problemas sin necesidad de castigar a la población. Yo me pregunto, ¿y por qué no se acudió a eso anteriormente, cuando ya se sabía que el precio del oro estaba por encima de lo que se calculó inicialmente y que podía haber ganancias excesivas que pudieran negociarse voluntariamente con las empresas, que está, por cierto, en un programa de expansión interesante, que no deberíamos confrontarlo y obstaculizarlo? Si hubiéramos aplicado la inteligencia, la creatividad y la inteligencia, no hubiera sido necesario este escarceo que se armó con impuestos tan absurdos como, por ejemplo, aplicar a la regalía pactual el impuesto sobre la renta, o el cobro de un 3% de los consumos por tarjeta de crédito, que son tributos que le llegan a la epidermis y a los estómagos y a los bolsillos de la población. Muchísimas gracias, ingeniero, por el honor de acompañarnos para ilustrar a la población acerca de la situación económica, las medidas implementadas por el presidente Luis Abinader, el horizonte que pinta el país y las demás naciones que han sido afectadas por el COVID-19, cuyas economías han recibido directamente el impacto. Creo que esta es una ilustración muy importante, y usted más que nadie, como un experto, que puede llevar por lo menos una voz que descifre la situación actual. Esferas de Poder siempre será un canal abierto. Gracias a ustedes por darme la oportunidad. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con el exgobernador del Banco Central, el ingeniero Guillermo Caray. Proseguimos con nuestro contenido.